Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a su curso virtual de Sociología para técnico y licenciatura en enfermería. Bueno, la semana pasada, pues el día jueves precisamente, nos habíamos quedado pues en esta idea que estamos viendo en esta diapositiva, como es el impacto del proceso de acumulación originaria de capital en la sociedad salvadoreña. Obviamente, usted debe tener la capacidad de tener colación, de darle colación a la idea que vamos a continuar, puesto que estamos hablando del origen del capitalismo en El Salvador. De tal manera, pues, que hoy vamos a proseguir eh, desarrollando esta categoría y proceso, como es la acumulación originaria de capital en la sociedad salvadoreña. Bien, como nosotros habíamos explicado la semana pasada, pues, la acumulación originaria de capital se le adjudica una figura metafórica, ¿sí? o se habla de ella también atribuyéndole un lenguaje figurado, se le llama, y muchos autores muy comprometidos con la explicación del problema del capitalismo en esta sociedad, le llaman el pecado original. Es como el comienzo, pero también algo en donde se cae en una situación, digamos, en donde se va a definir el futuro, de la humanidad, al menos de gran parte de la humanidad, que ahora pues está bajo los dictados, bajo las reglas capitalistas. Resulta que hoy vivimos un mundo, vivimos un capitalismo a nivel planetario. O sea que es el modo de producción capitalista planetario por excelencia. Por lo tanto, es necesario pues acudir a lo que es la historia. Entendía la historia como aquella disciplina científica de las ciencias sociales que nos da todos los elementos teóricos y metodológicos para comprender que el pasado es necesario analizar, es necesario estudiarlo para poder explicarnos el presente y también pues, tirar líneas de lo que vamos a hacer en el futuro. Como lo dice aquí, la idea que vamos a leer a continuación, con el proceso de acumulación originaria de capital, la sociedad indígena, o sea, la sociedad indígena que encontraron los españoles con su llegada a esta parte de América, es decir, a Centroamérica. Ellos encontraron una sociedad indígena de aproximadamente una población de 300,000 habitantes. Este es un dato muy importante y que llama mucho la atención. Encontraron una población numerosa, bastante abundante, 300 habitantes en aquel entonces. Era una cantidad de personas pues considerable y que habla mucho de cómo vivían las condiciones materiales de existencia de 300,000 personas no pueden ser condiciones de existencia antojadizas ni tiradas a la deriva. Entonces, de hecho, y hay muchos relatos, hay muchos testimonios de muchos viajeros con afanes conquistadores, con afanes saqueadores también,
Ellos hablan de que encontraron sociedades indígenas altamente desarrolladas, altamente organizadas, con economías bien fundamentadas, bien organizadas, bien ramificadas. Y el caso de lo que es esta parte en, en donde nosotros nos estamos ubicando, también no fue la excepción. Entonces, ahora bien, con la llegada de los españoles, con sus intenciones expansionistas y de sometimiento y de colonización, estos van a transformar en una forma desventajosa, desigual, van a realizar transformaciones radicales en lo económico, social, político, cultural, medioambiental y ecológico, convirtiéndose las sociedades indígenas, en el caso aquí donde nosotros vivimos hoy, en una sociedad colonial dominada por el yugo colonialista de los españoles a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX, un lapso que implicó la configuración de un pensar, sentir y actuar de sometimiento y subordinación a la lógica capitalista, caracterizada por una sociedad colonial en la cual la violencia, la corrupción, la impunidad y la injusticia social formarán parte de la cotidianidad al interior de la nueva estructura de clases. El español peninsular, el criollo, el indígena y mestizo. Estos dos últimos, la mayoría de la población, dominados y explotados por los dos primeros, hasta después del proceso de independencia, cuando la clase de los criollos asume como clase dominante sobre las demás. Aquí nosotros en realidad estamos hablando de un proceso abreviado de lo que en verdad fue la historia de la colonia o el colonialismo, el fenómeno del colonialismo en esta parte de Centroamérica, que culminó obviamente con los procesos de independencia a principios, en este caso, en la primera o en la segunda década del siglo XIX. Fundamentalmente en lo económico se va a configurar el modelo económico agroexportador y monoagroexportador, orientándose su quehacer a consolidar una economía extrovertida, abierta hacia afuera y o desarrollo hacia afuera, con el claro propósito de inmiscuirse y articularse en el mercado mundial a través de la exportación, privilegiando un solo producto. Primero el añil. Prácticamente el añil fue el producto de exportación durante toda la colonia, ¿sí? Para después insertarse con el café en el siglo XIX y con la República Liberal, y la caña de azúcar y el algodón a principios o mediados del siglo XX. Con todos los elementos identificados y señalados anteriormente, es que El Salvador se va a configurar como un país capitalista con un rol subordinado en el mercado mundial de suministrar productos no estratégicos y materias primas para la gran industria estratégica y desarrollada de los países capitalistas desarrollados, industrializados y centrales, ubicándose El Salvador en el entramado del mercado mundial como un país capitalista subdesarrollado y periférico, y por lo tanto subordinado a los requerimientos del mercado mundial. Yo creo que aquí es necesario destacar algo, que El Salvador como país capitalista subdesarrollado o periférico, como todo país va,
o como toda formación social capitalista, su interés va a ser insertarse al mercado mundial. Si algo caracteriza al capitalismo a nivel mundial, es, ojo, es la incorporación necesaria, oígase bien, necesaria, o sea que ninguna sociedad que se autoproclame capitalista puede soslayar o puede evadir incorporarse al mercado mundial. Entonces, obviamente, El Salvador, al declararse o al ser configurado como un país capitalista subdesarrollado, lo primero que va a tratar de configurar también es una articulación al mercado mundial. Mundial. Bien. Consecuencias de ser un país capitalista subdesarrollado. Bien, como hemos venido manejando la idea desde el principio, la figura, por ejemplo, del pecado original, la figura de la incorporación al concurso o al concierto del mercado mundial, eso a nivel interno de las sociedades capitalistas va a provocar consecuencias que no fueron consecuencias que se configuraron como de bienestar para las sociedades internas, a nivel interno, de ninguna manera. Y eso como nosotros como sociología nos importa mucho, porque si algo le importa al discurso científico de la sociología, es hablar de las condiciones materiales y espirituales de existencia de los seres humanos en sociedad. Ojo, ojo, eso es un principio de principio. Investigar, hacer análisis, hacer problematización sobre las condiciones materiales y espirituales de existencia de los seres humanos en sociedad. Ese es como que es como algo que no lo podemos, si nosotros queremos hacer sociología científica, no podemos renunciar a ese principio. Así que eso es lo que vamos en una forma, digamos, somera, vamos a hablar de ello ahorita. Y que son las consecuencias de ser un país capitalista subdesarrollado. Estamos hablando con nombre y apellido, no estamos hablando a nivel genérico. Ocurre que usted puede encontrar muchas veces en algunos documentos sobre lo que es el capitalismo en los países como el nuestro, que van a encontrar que van a hablar más de un país capitalista sin, digamos, sin caracterizarlo. Van a hablar de país capitalista a nivel genérico, pero nunca van a hablar de un país capitalista subdesarrollado. Ocurre que nosotros sí, en este discurso que estamos manejando, en este curso, en esta asignatura de sociología, sí tenemos que hablar de la sociedad capitalista salvadoreña con nombre y apellido. Es decir, El Salvador, un país capitalista subdesarrollado. Es posible que esto no les guste a muchos sectores, incluso intelectuales, que nosotros estemos proclamando este planteamiento. Pues bien, vamos a tener que hablar de esas consecuencias. Podemos decir lo siguiente: como ya se ha definido, todas esas características como país capitalista se van a traducir a nivel interno en una sociedad con los desequilibrios económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos, y que más se van a configurar
en las condiciones de vida material y espiritual de la población. Lo que decía. Desde el siglo XIX hasta la fecha, en pleno siglo XXI, y globalización del modelo económico neoliberal como expresión concreta del modo de producción capitalista a nivel mundial, El Salvador como país y sociedad ha registrado dramáticos desequilibrios y crisis en los niveles más fundamentales de la realidad histórico-social y en donde se manifiestan con profundidad los males endémicos como la desigualdad, la exclusión, la marginación que obstaculizan los esfuerzos que hacen los sectores que están claros en la necesidad de fomentar procesos hacia la democracia con justicia social que fomente una justa distribución de la riqueza hacia las mayorías populares y vulnerables y que sufren pobreza de larga edad, es decir, de largo tiempo, y que al manifestarse en proyectos políticos de vida, luchan por el empleo, la salud, la educación, la vivienda y el agua. Bien, este es quizás bien elemental, este planteamiento. No hemos entrado en detalle y ni lo vamos a hacer por motivos de tiempo y por motivos de nivel de profundidad de la asignatura. No estamos a otro nivel, no es una, no estamos dentro de una disciplina científica propia de las ciencias sociales, sino que ustedes como la enfermería, licenciados y técnicos en enfermería, solo se les programa a hablar de ciertas premisas elementales. Bien, este es un cuestionario debate de la clase que veníamos nosotros hablando. Así que es necesario que ustedes pues puedan debatir a nivel de grupos de estudiantes, de grupos de trabajo que tienen desarrollados con la asignatura, puedan ustedes debatir, puedan ustedes encontrarle respuestas científicas a estas preguntas. Repito, es necesario que ustedes se reúnan en grupos de trabajo para que puedan resolver este cuestionario de debate. Porque segurísimo que este cuestionario de debate, sus preguntas van a salir no en este parcial que se está realizando, sino que en esta semana 6, sino que ya es en el segundo parcial y segundo registro, y que ustedes van a tener que desarrollar pues la respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, está la primera que se refiere a qué es el modo de producción. Nosotros en esta clase hemos hablado pues, que el modo de producción es precisamente una categoría de análisis sociológico y que se refiere precisamente a que toda sociedad, toda formación social, sea donde sea, ojo, sea en cualquier continente, a nivel mundial, en cualquier país, usted va a encontrar materializado y configurado un modo de producción, no solo a nivel material, sino que también a nivel espiritual, si usted quiere, subjetivo. El ser humano es alguien que a través de sus sentidos, a través de su cerebro, a través de su conciencia, expresa la vida material que vive.
Por lo tanto, vamos a encontrar en cualquier sociedad, donde vayamos, en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón, vamos a encontrar esto que nosotros hemos llamado en esta clase modo de producción, como aquella forma, aquel modo, aquella forma, ese cómo las sociedades se organizan para producir sus necesarios, para producir bienes y servicios y poder satisfacer necesidades. Estas pueden ser de carácter material o inmaterial, material o espiritual, son lo mismo, es lo mismo. Con respecto a la primera, ustedes tienen que razonar, y lo tienen que razonar en grupo. Ustedes ya están integrados en grupos. Ustedes ya configuran grupos de trabajo. Lo han estado haciendo antes del primer registro. Hicieron una revista digital sobre el problema del COVID y su impacto en El Salvador. Lo han hecho en infografías, etcétera, etcétera. La pregunta 2 también tiene mucho que ver con la primera. ¿En qué consiste la acumulación originaria de capital? Esto es muy importante. Mire, alguien que hable del modo de producción capitalista sin referirse a la acumulación originaria de capital, o no conoce o está mintiendo. O no conoce el tema, no conoce a profundidad el tema problema, o está mintiendo. Ocurre que si usted va a hablar del modo de producción capitalista, necesariamente se tiene que referir a la acumulación originaria de capital, y era lo que decíamos al principio de esta clase, el pecado original. Y ustedes saben, yo se los expliqué de una forma somera, también eso de la figura del pecado original, que la vamos a encontrar en el libro de Génesis, de la Biblia, que todos hemos leído más de alguna vez. Así que, ¿pero en qué consiste? ¿Vale? Bueno, yo ahorita les podría decir, bueno, miren, fíjense que como hemos venido manejando, la acumulación originaria capital, pues es aquel proceso violento por medio del cual los productores directos son separados violenta, legal, jurídicamente de sus medios de producción para darle cabida pues al modo de producción capitalista. Punto. Pero hay otras ideas que ustedes tendrían que también tomar en cuenta. Hay la pregunta 3 que dice específicamente qué consistió el proceso de acumulación originaria de capital en el caso de El Salvador. Lo que yo les decía, mira, ocurre que con el modo de producción capitalista no podemos hablar de una, digamos, de entrada, no podemos hablar en una forma genérica, absoluta, homogénea. El modo de producción capitalista, como todo modo de producción, no son homogéneos. No es una homogeneidad. Todo lo contrario, es una complejidad. Es un entramado, es un variopinto de relaciones sociales, incluso, fíjense, y aquí quizás el análisis marxista tiene quizás una de sus virtudes que jamás se la ha podido debatir, en el sentido de que todo modo de producción todo modo de producción no domina en una forma absoluta. No podemos decir que en El Salvador domina el modo de producción capitalista hasta el último centímetro del territorio salvadoreño. Eso no es cierto.
Más cuando tenemos, pues, que hay desarrollo desigual en términos territoriales, en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, en términos, eh, en términos políticos también. Entonces, hay una variedad, hay una diversidad, hay una pluralidad de relaciones sociales que hacen que el modo de producción configure heterogeneidades, diversidades, y que no podemos caer que el modo de producción capitalista, en este caso, domina hasta el último rincón de la formación social. Y aquí repito, como decía dice el análisis marxista nos va a decir, miren, fíjense que ocurre que en las sociedades todavía, a pesar de que hay un modo de producción dominante, todavía persisten relaciones sociales de producción que no le corresponden. Ahora bien, que están articuladas o están subsumidas a las relaciones sociales dominantes, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y ya poníamos, por ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del taxista, un taxista cuyo auto es de su propiedad, Entonces él no está comprando fuerza de trabajo. Entonces desde ahí ya se desliga del modo de producción capitalista. Sin embargo, su quehacer, sus dinámicas económicas están subsumidas al modo de producción capitalista. Domina, se articula, pero no en una forma dominante, sino que es subsumida. Esta es una palabrita que ustedes van a tener que averiguar. Subsumido, o sea, que está subordinado, pero no es una subordinación pasiva, no que es una subordinación activa, si usted quiere, que hace, como dicen, hace darle vuelta a la polea o al engranaje, funcionar al engranaje. Así las cosas. Entonces, esto de la acumulación originaria de capital también es una complejidad. Entonces, hay una cuarta pregunta. ¿Desde qué año y cuándo es que se puede hablar de la historia moderna de El Salvador y qué significó la génesis del modo de producción capitalista? Mira, es que estas preguntas están vinculadas entre sí. Van seguidas incluso, porque ¿en qué consistió la acumulación original de capital en el caso salvadoreño? Es que se dio mediante un proceso breve, 32 años, o sea, es en términos históricos, es un periodo breve, 32 años, eh, y también configuró situaciones de violencia extrema, exclusión, marginación, etcétera. Pero eso ustedes lo van a tener que, digamos, fundamentar de una forma ordenada. De ahí que el modo de producción capitalista, su génesis va a ser con el proceso de acumulación originaria de capital que van a hacer con la llegada de los españoles. Ojo con eso. Entonces, la historia moderna de El Salvador comienza con la llegada de los españoles allá por 1525. La otra es prehistoria, pero igual es muy importante saberla. Y una quinta pregunta que sí, es la que se refiere, mencione una de las consecuencias a nivel interno de la sociedad indígena con la invasión española
al territorio de El Salvador. Esto también ustedes pueden encontrar mucha documentación, mucha información acerca de cómo fueron las consecuencias. Ya hablamos, pues, anteriormente a esta clase, estuvimos hablando de esas consecuencias. Va a haber se van a empezar a experimentar a nivel del interior de la sociedad o de la formación social, desequilibrios económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos. ¿Sí? Y que van a marcar, que van a calar en las condiciones de vida material y espiritual de la población. Esto también va a traer como consecuencia ya bien, digamos, bien cimentadas, bien arraigadas, es la desigualdad social que todavía persiste en nuestra sociedad. Somos una sociedad desigual por excelencia, si se le puede llamar así. Somos una sociedad donde las desigualdades están bien marcadas, se pueden verificar y se puede hablar de ellas en una forma documentada. No es cuestión de que por puras antojos o una forma irresponsable. La exclusión, no digamos. La marginación. Y el problema de la injusticia social. El problema de la injusticia social. Entonces, esas van a ser las consecuencias que a nivel interno de la sociedad indígena con la invasión española se van a registrar. Ahora bien, ya en la colonia y después con la República moderna, con la República Liberal, hasta nuestros días, esas desigualdades, esa exclusión, esa marginación, esta injusticia social se va a poder verificar, se va a poder configurar bajo distintas formas, muchas veces hasta en una forma velada, pero hay otras, van a haber otras formas bien explícitas de cómo esos problemas sociales, esos problemas endémicos sociales se manifiestan. Bien, así que esto sería pues lo que podríamos nosotros a este nivel de la semana 6 plantearle al curso virtual de sociología para técnico y licenciatura en enfermería. Yo quisiera hacerle la invitación de que ustedes empiecen como a utilizar los foros, más que todo los foros de consulta que se organizan en las aulas virtuales de todas las semanas, a hacer consultas acerca de estas de estos documentos asincrónicos que se suben en las aulas virtuales. En las aulas virtuales, estos documentos asincrónicos que hablan de los temas del curso, de la asignatura. Quisiéramos que usted también nos haga llegar sus preguntas, sus inquietudes, utilizando el foro de consulta, no así el foro de participación. Porque el foro de participación ya está más, está más especificado. O sea, que si usted va a encontrar un foro de participación es porque usted en una forma bien intencionada, definida, usted va a hablar de algo, de algún tema, de alguna problemática, etcétera, etcétera. De nuevo, les hago la invitación para que a partir a partir
del ciclo, perdón, a partir del ciclo que viene después del primer parcial, usted pueda utilizar también ese foro de consulta. Ese foro de consulta. Así que este es algo que yo les quería decir también. La otra semana ustedes vamos a estar ya en lo que es la semana 7. Ahí vamos a encontrar ya pues temas relacionados pues con lo que hemos definido en las organizaciones académicas de la asignatura. Por lo tanto, yo los exhorto, los invito, les solicito que lean las aulas virtuales, vean todo lo que uno ha programado para la semana y vean las tareas, porque si algo vamos a tener que estarles, como dicen, patentizando, exhortándoles que siempre van a tener que haber actividades evaluadas. La otra semana va a haber ya un corto evaluado que lo van a hacer también en la plataforma virtual. Entonces, espero pues que nos sigamos entendiendo también a través del foro de consulta. Por mi parte y por la asignatura ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana, en la semana 7.